en las vastas estepas de Mongolia, donde el viento aúlla eternamente a través de praderas que se extienden hasta el horizonte como un mar verde sin fin, donde las manadas de caballos salvajes galopan libres bajo un cielo infinito que parece tocar la tierra en la distancia, nace en el año 1162, un niño destinado a cambiar para siempre el curso de la historia humana. Su nombre es Temujin, y llegará al mundo con un coágulo de sangre en su pequeño puño cerrado, un presagio que las chamanas mongolas interpretan como la marca del destino. Este niño está destinado a sostener el mundo entero en sus manos. En este momento, mientras su madre Huelún grita de dolor en una yurta de fieltro azotada por los vientos de la estepa, mientras los chamanes danzan alrededor del fuego sagrado y las estrellas brillan como diamantes sobre la inmensidad asiática, comienza la historia del imperio más grande que jamás haya conocido la humanidad, un dominio que se extenderá desde las costas del Pacífico hasta las orillas del Danubio, uniendo por primera vez en la historia a Oriente y Occidente bajo una sola corona. Si estas historias épicas de conquista y imperio te acompañan hacia el descanso nocturno, considera suscribirte para más relatos que despiertan la imaginación mientras nutren el alma. Para comprender la magnitud de lo que está por emerger de estas tierras aparentemente desoladas, debemos adentrarnos en el mundo de las tribus mongolas del siglo XII, un universo de nómadas guerreros que viven según códigos ancestrales de honor, venganza y supervivencia en uno de los ambientes más duros del planeta. Las estepas mongolas no son simplemente pastizales vacíos, sino un ecosistema complejo que ha moldeado durante milenios a pueblos cuya existencia depende completamente de sus rebaños de caballos, ovejas, cabras y vacas, y cuya supervivencia requiere una movilidad constante en busca de pastos frescos y agua. Esta vida nómada ha forjado una cultura guerrera única, donde cada hombre es jinete desde la infancia, donde cada familia constituye una unidad militar potencial y donde la lealtad tribal representa la diferencia entre la vida y la muerte en las inmensidades despobladas. Los mongoles del siglo XII viven en una sociedad tribal fragmentada donde las alianzas cambian constantemente, donde las disputas sobre pastos y ganado pueden estallar en guerras sangrientas y donde el liderazgo se gana y se mantiene únicamente a través de la demostración continua de valor militar y sabiduría estratégica. El padre de Temujin, Yesugei, es un líder menor de la tribu Borjigin, un hombre cuya reputación se basa tanto en su valor en batalla como en su habilidad para forjar alianzas temporales con otras tribus mongolas. Pero la política tribal es traicionera, y cuando Temujin tiene apenas 9 años, Yesugei es envenenado por miembros de la tribu tártara durante una fiesta aparentemente amistosa, dejando a su familia en una posición desesperadamente vulnerable. La muerte de Yesugei marca el comienzo de los años más duros en la vida de Temujin, un período de adversidad extrema que forjará el carácter del futuro conquistador del mundo. Los seguidores de Yesugei abandonan rápidamente a su viuda e hijos, llevándose consigo los rebaños que constituyen la riqueza familiar. Huelún se encuentra sola con sus hijos en las estepas, forzada a vivir de la caza, la pesca y la recolección de raíces silvestres para evitar la muerte por hambre. Estos años de pobreza desesperante enseñan a Temujin lecciones que llevará consigo toda su vida. La importancia de la lealtad inquebrantable entre compañeros,
el valor de cada aliado sin importar su origen humilde y la necesidad de recompensar generosamente a aquellos que demuestran fidelidad. Pero también aprende sobre la traición, la crueldad y la realidad brutal de que en el mundo de las estepas solo los fuertes sobreviven. El primer acto de violencia que define el carácter de Temujin ocurre cuando él y su hermano Khazar matan a su medio hermano Vector durante una disputa sobre la distribución de pescado capturado. Este asesinato, cometido cuando Temujin tiene apenas 13 años, revela tanto la dureza necesaria para la supervivencia en las estepas como la determinación implacable que caracterizará toda su carrera. Helwin, horrorizada por la acción de su hijo, lo regaña severamente, pero el daño está hecho. Temujin ha cruzado la línea que separa la infancia de la edad adulta en el mundo mongol. La captura de Temujin por la tribu Tajichud, quienes lo mantienen prisionero durante meses, con un pesado yugo de madera alrededor del cuello, podría haber terminado su historia antes de que comenzara. Pero su escape dramático, ayudado por un joven de la tribu enemiga que se arriesga a ser ejecutado por ayudarlo, demuestra tanto la astucia como el carisma que permitirán al futuro Genghis Khan atraer seguidores de todos los orígenes. Este escape marca el comienzo de la verdadera carrera de Temujin como líder tribal. Gradualmente comienza a reunir seguidores. Primero su hermano Khazar y otros miembros de su familia, luego guerreros jóvenes que han sido marginados por las estructuras tribales tradicionales, y finalmente líderes menores que reconocen en él una combinación única de valor militar, inteligencia estratégica y liderazgo carismático. El ascenso de Temujin no es lineal, sino lleno de reveses, traiciones y períodos donde parece que su ambición lo llevará a la destrucción. Su amistad y posterior enemistad con Jamuka, su hermano de sangre de la infancia, que se convierte en su rival principal por el liderazgo mongol, ilustra la complejidad de la política tribal, donde los vínculos personales y las ambiciones políticas están inextricablemente entrelazados. Jamuka representa el orden tribal tradicional. Es carismático, valiente y capaz, pero también está limitado por las convenciones ancestrales que dividen a los mongoles en jerarquías rígidas basadas en el nacimiento. Temujin, por contraste, desarrolla una visión revolucionaria de la sociedad mongola, donde el mérito y la lealtad importan más que el linaje, donde los guerreros pueden ascender independientemente de su origen tribal y donde la unidad mongola puede trascender las divisiones ancestrales. Esta diferencia filosófica se convierte en el núcleo del conflicto que eventualmente llevará a la unificación de todas las tribus mongolas bajo Temujin. No es simplemente una lucha por el poder personal, sino un enfrentamiento entre dos visiones de la sociedad mongola, una que preserva las tradiciones tribales fragmentadas y otra que imagina una nación mongola unificada, capaz de proyectar poder más allá de las estepas. Los seguidores que se unen a Temujin durante estos años formativos incluyen muchos que se convertirán en los generales y administradores que construirán el imperio mongol. Subutai, el genio militar que eventualmente comandará ejércitos en dos continentes simultáneamente. Helme, el herrero que se convierte en uno de sus generales más confiables. Borokul, el jinete que salva la vida de Temujin en múltiples ocasiones. Estos hombres no son simplemente guerreros, sino los arquitectos de un nuevo tipo de organización militar
que revolucionará la guerra en Eurasia. La innovación más importante de Temujin es la reorganización del ejército mongol según principios decimales que rompen completamente con las estructuras tribales tradicionales. En lugar de unidades organizadas por tribu o clan, crea unidades de 10, 100, 1, 0 y 10, 0 hombres, arbans, jaguns, mingans y tumens, comandadas por oficiales seleccionados puramente por mérito militar. Esta reorganización no solo mejora la eficiencia militar, sino que también destruye las lealtades tribales tradicionales, reemplazándolas con lealtad directa a Temujin y al Estado mongol emergente. La guardia personal de Temujin, los Keshig, se convierte en tanto una fuerza militar élite como una escuela para futuros líderes del imperio, compuesta por hijos de oficiales y guerreros prometedores de todas las tribus. Esta guardia sirve múltiples funciones. Protege al líder, ejecuta operaciones especiales y, más importante aún, crea una nueva élite mongola unificada que trasciende los orígenes tribales. Los miembros de los Keshig se convierten en los gobernadores, generales y administradores que eventualmente dirigirán las conquistas mongolas en China, Persia y Europa. La guerra civil mongola, que lleva a la supremacía final de Temujin, dura más de 2 décadas. Involucra no solo combates directos, sino también alianzas complejas, traiciones y maniobras diplomáticas que demuestran la sofisticación política del futuro conquistador mundial. Su alianza temporal con Togrul, el Khan de los Keraitas, le proporciona recursos y legitimidad mientras construye su propia base de poder. Su uso estratégico de rehenes, matrimonios políticos y adopciones rituales crea una red de obligaciones que gradualmente convierte a enemigos en aliados. Pero ¿es su capacidad de inspirar lealtad fanática en sus seguidores lo que finalmente le da la victoria? Los guerreros que luchan por Temujin no lo hacen simplemente por botín o prestigio tribal, sino porque creen en su visión de una Mongolia unificada, donde el mérito será recompensado, donde la justicia será imparcial y donde los mongoles tomarán su lugar como la nación más poderosa del mundo. La batalla final contra Jamuka, aunque no está registrada en detalle en las fuentes históricas, marca el momento decisivo en la unificación mongola. Cuando los seguidores de Jamuka lo traicionan y lo entregan a Temujin, el futuro Genghis Khan demuestra tanto la dureza como la nobleza que caracterizarán su reinado. Ejecuta a los traidores porque no puede confiar en hombres que traicionan a su propio líder, pero honra a Jamuka con una muerte digna de un Khan, permitiéndole morir sin derramamiento de sangre según las tradiciones mongolas. La elección de Temujin como Genghis Khan en el Kurultai de 1206 no es simplemente la coronación de un líder tribal exitoso, sino el nacimiento de una nueva entidad política que transformará la historia mundial. El título, Genghis Khan, que probablemente significa soberano universal, representa ambiciones que van mucho más allá de la supremacía mongola hacia la dominación de todo el mundo conocido. El primer acto de Genghis Khan como líder unificado de los mongoles es la promulgación del Yasa, el código legal que gobernará el imperio mongol durante siglos. Este código no es simplemente una colección de reglas, sino una nueva filosofía de gobierno que combina pragmatismo mongol con principios de justicia universal. El Yasa establece tolerancia religiosa, protección para comerciantes y embajadores, promoción basada en mérito,
y castigos severos pero consistentes para crímenes que amenazan la estabilidad social. Más importante aún, el Yasa institucionaliza los principios que han llevado al éxito de Genghis Khan: lealtad absoluta al Khan, destrucción de privilegios basados en nacimiento y subordinación de todos los intereses particulares al bien del imperio. No es un código legal democrático, sino uno que crea el marco para el gobierno más eficiente de su era. La primera prueba externa del poder mongol unificado llega con la invasión del reino de Shishia, el estado Tangut que controla las rutas comerciales críticas entre China y Asia Central. Esta campaña revela inmediatamente las ventajas que la unificación ha proporcionado a los mongoles: coordinación estratégica perfecta, logística superior y, sobre todo, la capacidad de concentrar fuerzas abrumadoras en puntos decisivos. Los Shishia, aunque valientes y bien fortificados, no pueden resistir las tácticas mongolas que combinan movilidad extrema con adaptabilidad tecnológica. Los mongoles no solo utilizan su superioridad tradicional en guerra de caballería, sino que también adoptan rápidamente técnicas de asedio chinas, incorporan ingenieros capturados en sus ejércitos y desarrollan estrategias que explotan las debilidades específicas de los enemigos sedentarios. La conquista de Shishia proporciona a Genghis Khan no solo riqueza y prestigio, sino también acceso a conocimiento tecnológico y administrativo que será crucial para futuras conquistas. Los mongoles capturan artesanos, ingenieros y administradores que les enseñan técnicas de construcción, fabricación de armas y gobierno de poblaciones sedentarias. Es el comienzo de un patrón que caracterizará todas las conquistas mongolas: la absorción sistemática de conocimiento útil de cada civilización conquistada. La invasión de la dinastía Jin en el norte de China marca la transición de Genghis Khan desde conquistador tribal a emperador mundial. China representa el desafío más formidable que los mongoles han enfrentado. Un estado altamente desarrollado con ciudades fortificadas masivas, ejércitos disciplinados numerando en cientos de miles y tecnología militar avanzada, incluyendo pólvora primitiva. Pero los mongoles adaptan sus tácticas con la flexibilidad que caracteriza todos sus éxitos militares. Cuando sus métodos tradicionales de guerra de caballería resultan inadecuados contra las fortificaciones chinas, incorporan ingenieros de asedio persas y árabes, adoptan catapultas y otras máquinas de guerra y desarrollan estrategias que combinan asedios prolongados con guerra de desgaste en el campo. La captura de Yongdu, moderna Beijing, en 1215 marca uno de los momentos decisivos en la carrera de Genghis Khan. La capital Jin no solo contiene riquezas inimaginables, sino también la población más educada y tecnológicamente avanzada que los mongoles han encontrado. Los artesanos, eruditos y administradores capturados en Yongdu se convierten en recursos cruciales que permitirán a los mongoles gobernar efectivamente los vastos territorios que están conquistando. Pero incluso mientras celebra estas victorias, Genghis Khan enfrenta el desafío fundamental que confrontará a todos los líderes mongoles: cómo mantener unidad y propósito en un imperio que crece más rápido de lo que puede ser efectivamente administrado. La solución que desarrolla dividir el imperio entre sus hijos mientras mantiene autoridad suprema central funcionará durante su vida, pero eventualmente llevará a la fragmentación que destruirá la unidad mongola. La invasión del imperio cuaresmiano representa el momento
cuando las ambiciones de Genghis Khan verdaderamente se vuelven globales. El asesinato de comerciantes mongoles y la ejecución del embajador mongol por el Shah Muhammad II no son simplemente afrentas al honor mongol, sino desafíos directos a la autoridad de Genghis Khan como soberano universal. La respuesta debe ser tan abrumadora que ningún futuro gobernante se atreva a desafiar la voluntad mongola. La campaña de Cuaresmia revela las capacidades mongolas en su forma más desarrollada. Los ejércitos de Genghis Khan se mueven a través de las vastas distancias entre Mongolia y Persia con una velocidad que asombra a sus enemigos. La coordinación entre columnas mongolas, separadas por miles de kilómetros, demuestra una sofisticación logística que no será igualada por ejércitos europeos durante siglos. La destrucción de ciudades como Urgench, Merv y Nishapur ilustra tanto el poder destructivo mongol como su uso calculado del terror como arma psicológica. Estas masacres no son actos de barbarie sin sentido, sino estrategias deliberadas, diseñadas para desmoralizar futuras resistencias. Cuando una ciudad se rinde inmediatamente, es tratada con clemencia. Cuando resiste, es destruida tan completamente que sirve como advertencia para otros. La persecución del Shah Muhammad II hasta una isla en el mar Caspio, donde muere en la pobreza y el exilio, simboliza la implacabilidad mongola. Genghis Khan no busca simplemente victoria militar, sino la eliminación completa de cualquier autoridad que pueda desafiar su supremacía. Es una guerra total que no termina hasta que el orden anterior es completamente destruido y reemplazado por el sistema mongol. Durante esta campaña, las fuerzas mongolas bajo Gebe y Subutai emprenden la primera circunnavegación militar del mar Caspio, derrotando ejércitos georgianos y cumanos antes de aventurarse en territorio europeo. La victoria sobre los príncipes rusos en Khalkha, 1223, anuncia la llegada mongola al mundo europeo y demuestra que ningún ejército en ningún continente puede resistir las tácticas mongolas perfeccionadas. El regreso de Genghis Khan a Mongolia después de estas conquistas occidentales marca el apogeo de su poder personal. Ha transformado un ejército tribal de tal vez 0 guerreros en una máquina militar que controla territorio desde Corea hasta el Cáucaso. Ha creado la primera administración verdaderamente internacional de la historia, empleando chinos, persas, árabes y europeos en posiciones de responsabilidad. Ha establecido sistemas de comunicación que pueden transportar mensajes a través de continentes en semanas en lugar de meses. Pero quizás su logro más importante es la creación de una nueva síntesis cultural que combina el pragmatismo nómada con las mejores características de cada civilización conquistada. La corte de Genghis Khan incluye eruditos confucianos, astrólogos musulmanes, ingenieros persas y artesanos de todas las tradiciones conocidas. Es un experimento único en tolerancia cultural dirigida hacia objetivos prácticos de gobierno efectivo. La muerte de Genghis Khan en 1227, durante la campaña final contra Shishia, marca el final de una era, pero no el final del impulso expansivo que ha desatado. Sus últimas palabras, según las crónicas mongolas, conciernen no su legado personal, sino las estrategias necesarias para completar la conquista del mundo. Incluso en la muerte, piensa como un conquistador universal, cuya misión trasciende su propia mortalidad.
El secreto que rodea su entierro refleja la continuación de valores nómadas incluso en el momento de máximo poder imperial. Genghis Khan es enterrado en un lugar secreto en las estepas mongolas, probablemente cerca de su lugar de nacimiento, sin monumentos ostentosos que marquen la tumba del conquistador más grande de la historia. Es un retorno simbólico a los valores de la estepa que valoran la simplicidad y la conexión con la tierra natural. La sucesión de Ögedei Khan, el tercer hijo de Genghis Khan, marca el comienzo de la segunda fase de expansión mongola, cuando los principios establecidos por el fundador se aplicarán a escalas aún más vastas. Ögedei combina la visión estratégica de su padre con habilidades administrativas superiores que le permiten consolidar las conquistas mientras planifica nuevas expansiones. La decisión de Ögedei de establecer Karakorum como capital permanente del imperio representa un cambio fundamental en la naturaleza del poder mongol. Por primera vez, los mongoles tienen una ciudad que sirve como centro administrativo, comercial y cultural de un imperio que se extiende por múltiples continentes. Karakorum se convierte en la primera ciudad verdaderamente internacional de la historia, donde diplomáticos de Europa Oriental se encuentran con comerciantes de Asia Oriental en bazares que exhiben productos de todo el mundo conocido. La conquista final de la dinastía Jin bajo Ögedei completa la obra comenzada por su padre en China. La captura de Kaifeng, la última fortaleza Jin, proporciona a los mongoles control completo sobre el norte de China y acceso a los recursos tecnológicos y humanos de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Los ingenieros chinos, trabajando bajo dirección mongola, desarrollan innovaciones en artillería y fortificación que serán utilizadas en campañas desde Persia hasta Europa. Simultáneamente, las fuerzas mongolas, under Batu Khan, nieto de Genghis Khan, inician la conquista sistemática de Europa Oriental. La campaña rusa revela la adaptabilidad mongola a condiciones ambientales completamente diferentes de las estepas asiáticas. Los mongoles aprenden a luchar en bosques densos, a cruzar ríos congelados y a asediar las ciudades de madera que caracterizan la arquitectura militar rusa. La destrucción de Ryazan, Moscú y Kiev demuestra que las técnicas mongolas de guerra total son igualmente efectivas contra las civilizaciones europeas como lo habían sido contra las asiáticas. Pero más importante que estas victorias militares es la transformación política que acompaña la conquista mongola. El sistema de principados fragmentados que había caracterizado Rusia es reemplazado por una administración centralizada que reporta directamente a Karakorum. La invasión mongola de Polonia y Hungría marca el momento de máximo terror europeo ante el poder asiático. La destrucción del ejército polaco en Legnica y del húngaro en Mohi ocurren casi simultáneamente en abril de 1241, demostrando la capacidad mongola de coordinar operaciones militares complejas a través de vastas distancias. Europa Occidental, viendo la destrucción de estos ejércitos que habían representado la flor de la caballería cristiana, se prepara para el apocalipsis. Pero la muerte súbita de Ögedei Khan en diciembre de 1240 salva a Europa Occidental de la conquista mongola. Batu Khan, siguiendo la ley de sucesión mongola, retira sus ejércitos para participar en la elección del nuevo Gran Khan, proporcionando a Europa un respiro que resulta permanente. Los mongoles nunca regresarán a Europa Occidental con fuerzas suficientes para completar la conquista que parecía inevitable. Esta retirada
ilustra tanto las fortalezas como las debilidades del sistema político mongol. La unidad imperial permite coordinación militar sin precedentes, pero también significa que crisis políticas centrales pueden detener campañas militares exitosas en teatros distantes. Es una característica que eventualmente limitará la expansión mongola y contribuirá a la fragmentación del imperio. La elección de Guiyu Khan como sucesor de Ögedei inicia un período de tensiones dinásticas que gradualmente debilitan la unidad imperial. Gyuk, hijo de Ögedei, y Batu Khan, nieto de Genghis Khan a través de Yochi, representan facciones diferentes dentro de la familia imperial y sus conflictos personales comienzan a cristalizar en divisiones políticas más amplias, que eventualmente fragmentarán el imperio. Pero incluso durante este período de tensiones políticas, la expansión mongola continúa en otros teatros. La conquista de la dinastía Song en el sur de China, aunque llevará décadas completar, proporciona a los mongoles acceso a las regiones más ricas y tecnológicamente avanzadas de Asia Oriental. Las técnicas navales Song, combinadas con recursos mongoles, eventualmente permitirán intentos de invasión de Japón y Java que ampliarán la influencia mongola al mundo marítimo. La ascensión de Möngke Khan al poder en 1251 marca una revitalización temporal de la autoridad imperial central. Möngke combina legitimidad dinástica como nieto de Genghis Khan con habilidades administrativas que le permiten reformar la burocracia imperial y coordinar nuevas campañas de conquista. Su decisión de confiar las campañas occidentales a su hermano Hulagu y las orientales a su hermano Kublai representa un intento de mantener unidad estratégica, mientras aprovechando las habilidades especializadas de diferentes miembros de la familia imperial. La campaña de Hulagu contra los califas abasíes y los asesinos ismailitas del Medio Oriente representa una de las operaciones militares más sofisticadas en la historia mongola. El asedio de Bagdad en 1258 no solo destruye el califato abasí, que había gobernado el mundo islámico durante 5 siglos, sino que también elimina una de las ciudades más importantes del mundo medieval. La biblioteca de Bagdad, que había preservado el conocimiento griego, persa e indio durante siglos, es destruida en una pérdida cultural que iguala las destrucciones de la biblioteca de Alejandría. Pero los mongoles no son simplemente destructores de civilización, también son preservadores selectivos de conocimiento útil. Los astrónomos, médicos e ingenieros de Bagdad que sobreviven la conquista son incorporados en la administración mongola, donde sus conocimientos contribuyen al desarrollo de nuevas síntesis culturales que combinan tradiciones asiáticas, persas y árabes. La destrucción de la fortaleza de Alamut y la eliminación de los asesinos ismailitas demuestra la capacidad mongola de resolver problemas militares que habían desafiado a otros conquistadores durante siglos. Los asesinos, que habían aterrorizado el Medio Oriente a través de asesinatos selectivos de líderes políticos y militares, son eliminados tan completamente que su red de fortalezas inexpugnables se convierte en ruinas abandonadas en una sola generación. La expansión mongola hacia Siria y la confrontación con los mamelucos egipcios marca el límite occidental del poder mongol en el Medio Oriente. La derrota mongola en Ain Jalut, 1260, no solo detiene la expansión hacia Egipto, sino que también demuestra que los ejércitos mongoles, aunque formidables,
no son invencibles cuando enfrentan enemigos que han estudiado sus tácticas y desarrollado contramedidas efectivas. Esta derrota tiene consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de una batalla. Los mamelucos, al demostrar que los mongoles pueden ser derrotados, inspiran resistencias en otras regiones y marcan el comienzo del fin de la expansión mongola ilimitada. Más importante aún, la muerte de Möngke Khan en 1259 durante la campaña china precipita una crisis de sucesión que fragmenta permanentemente el imperio unificado. La guerra civil entre Kublai Khan y Arik Böke por la sucesión imperial marca el final del imperio mongol unificado y el comienzo de su división en kanatos regionales que gradualmente desarrollarán identidades e intereses separados. Kublai, aunque finalmente victoriosos en esta guerra civil, gobierna un imperio que ya no puede coordinar efectivamente operaciones en múltiples continentes. El establecimiento de la dinastía Yuan por Kublai Khan representa la culminación de la sinización mongola, un proceso donde los conquistadores nómadas adoptan gradualmente las instituciones y cultura de sus súbditos sedentarios. Kublai gobierna China no como un Khan tribal, sino como un emperador chino que utiliza la burocracia confuciana, patrocina las artes tradicionales y construye una nueva capital en Beijing que rivaliza con cualquier ciudad del mundo en magnificencia. Esta transformación de conquistadores nómadas en gobernantes sedentarios ilustra tanto la flexibilidad como la vulnerabilidad del sistema mongol. La adopción de instituciones locales permite gobierno efectivo de poblaciones sedentarias, pero también erosiona gradualmente la unidad cultural que había mantenido el imperio unificado. Los mongoles de China se vuelven cada vez más chinos, los de Persia más persas y los de Rusia más rusos. La segunda invasión mongola de Japón, 1281, marca tanto el límite oriental de la expansión mongola como el comienzo de su declive militar. La destrucción de la flota mongola por tifones que los japoneses interpretan como kamikaze o vientos divinos no solo salva a Japón de la conquista, sino que también demuestra que la geografía puede derrotar incluso a los ejércitos más poderosos. Más importante que esta derrota militar específica es lo que revela sobre el cambio fundamental en el carácter mongol. Los ejércitos que intentan invadir Japón ya no son primariamente mongoles, sino fuerzas multinacionales que incluyen chinos, coreanos y otros súbditos asiáticos, comandados por oficiales que pueden ser mongoles por ascendencia, pero que son asiáticos, orientales por cultura. La dilución de la identidad mongol ha comenzado a debilitar la efectividad militar que había sido la base del poder imperial. La consolidación del ilkhanato en Persia bajo Ghazan Khan ilustra el proceso de localización que está ocurriendo en todos los khanatos mongoles. Ghazan, aunque descendiente de Hulagu y por tanto de Genghis Khan, gobierna como un shah persa que ha adoptado el Islam, patrocina la cultura persa y utiliza administradores persas para gobernar súbditos persas. Su conversión al Islam no es simplemente una decisión personal, sino una estrategia política que le permite gobernar más efectivamente una población mayoritariamente musulmana. Esta islamización del ilkhanato tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de Persia. Los mongoles musulmanes no pueden mantener alianzas fáciles con mongoles que permanecen shamanistas o budistas, creando divisiones religiosas que se suman a las tensiones políticas ya existentes entre diferentes ramas de la familia imperial.
La Horda Dorada en Europa Oriental desarrolla su propia síntesis cultural que combina tradiciones mongolas con influencias turcas, persas y eslavas. Los Khans de la Horda Dorada gobiernan principados rusos a través de un sistema de vasalaje que permite autonomía local sustancial mientras mantiene control mongol sobre política exterior y tributos. Este sistema resulta tan efectivo que la Horda Dorada mantiene autoridad sobre Rusia durante más de 2 siglos. Pero incluso en la Horda Dorada, la adopción gradual del Islam y la sedentarización de la élite mongola erosiona las características que habían hecho únicos a los mongoles. Los descendientes de Batu Khan se convierten en gobernantes turco-mongoles que son más turcos que mongoles en cultura, religión y estilo de vida. El Kanato de Chagatai, en Asia Central, mantiene tradiciones mongolas más puras durante más tiempo que los otros kanatos, pero también enfrenta desafíos únicos resultantes de su posición geográfica en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Los Khans chagatayidas deben equilibrar sus roles como gobernantes nómadas con las necesidades de administrar ciudades comerciales sedentarias como Samarcanda y Bukhara. Este equilibrio resulta cada vez más difícil de mantener a medida que el comercio de larga distancia se vuelve más importante para la economía del kanato. Los Khans que favorecen los intereses nómadas alienan a las poblaciones urbanas ricas. Los que favorecen las ciudades pierden el apoyo de las tribus mongolas que proporcionan la base militar del poder chagatayida. Esta tensión fundamental eventualmente contribuye a la fragmentación del kanato en múltiples principados que luchan constantemente entre sí. La desintegración gradual del imperio mongol unificado no significa el final de la influencia mongola en la historia mundial, sino su transformación en formas que adaptan el legado de Genghis Khan a realidades políticas cambiantes. Los Yuan en China desarrollan una administración que combina eficiencia mongola con tradiciones burocráticas chinas, creando un modelo de gobierno que influirá en dinastías posteriores. El patrocinio Yuan de exploradores como Marco Polo y científicos como Guo Xiaojing demuestra que los descendientes de conquistadores nómadas pueden convertirse en mecenas de aprendizaje internacional. El Gran Canal, reconstruido bajo dirección mongola para conectar Beijing con el sur de China, representa uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la era medieval. Esta obra masiva no solo facilita el transporte de grano desde las regiones productivas del sur hasta la capital política del norte, sino que también simboliza la capacidad mongola de movilizar recursos a escalas que igualan o superan los logros de dinastías chinas anteriores. La creación del sistema de papel moneda bajo los yuan, respaldado por la autoridad imperial mongola, más que por reservas de metales preciosos, representa una innovación económica que anticipa desarrollos monetarios modernos. Este sistema permite transacciones comerciales a escalas anteriormente imposibles y facilita el comercio de larga distancia que conecta Asia Oriental con mercados en Asia Central y Occidental. Los intercambios culturales facilitados por la unidad mongola temporaria crean síntesis que enriquecen todas las civilizaciones involucradas. La astronomía china, combinada con matemáticas persas y observaciones árabes, produce avances científicos que no habrían sido posibles sin la red de comunicaciones mongola. Los instrumentos astronómicos desarrollados en observatorios mongoles representan la culminación de tradiciones científicas de múltiples civilizaciones. La medicina práctica durante la era mongola
se beneficia similarmente de la síntesis intercultural. Los médicos chinos aprenden técnicas quirúrgicas persas. Los curanderos mongoles adoptan medicinas herbales de múltiples tradiciones. Y los hospitales, establecidos en ciudades mongolas, incorporan prácticas médicas de Asia, Persia y Arabia. Estas síntesis médicas salvan vidas y alivian sufrimientos a escalas que trascienden las fronteras políticas del imperio. La cartografía mongola, que debe servir las necesidades de un imperio que se extiende desde Corea hasta Hungría, produce los mapas más precisos de la era medieval. Los cartógrafos mongoles combinan conocimiento geográfico chino con observaciones persas y experiencias de viajeros europeos para crear representaciones del mundo que no serán superadas hasta la era de exploración europea. Pero quizás la contribución más duradera de la era mongola es la demostración de que sociedades y culturas aparentemente incompatibles pueden coexistir y enriquecerse mutuamente bajo administración que enfatiza tolerancia y pragmatismo sobre pureza ideológica. La corte de Kublai Khan incluye budistas tibetanos, confucianos chinos, musulmanes persas y cristianos nestorianos que colaboran en proyectos gubernamentales, mientras mantienen sus identidades religiosas y culturales distintivas. Esta tolerancia mongola no es simplemente liberalismo moderno, sino pragmatismo imperial, que reconoce que la diversidad cultural puede ser un activo más que una amenaza cuando es gestionada hábilmente. Los mongoles, como minoría gobernante en todos sus dominios, deben desarrollar técnicas de gobierno que mantengan lealtad entre poblaciones mayoritarias que superan a los mongoles por ratios de cientos o miles a uno. Las técnicas desarrolladas para este gobierno de minoría sin corporación de élites locales, preservación de instituciones tradicionales útiles y promoción basada en competencia más que en origen étnico, influirán en estrategias utilizadas por otros imperios multiculturales durante siglos posteriores. El modelo mongol demuestra que la diversidad puede ser fortaleza cuando es organizada efectivamente. La literatura de la era mongola refleja esta síntesis cultural en obras que combinan tradiciones narrativas de múltiples civilizaciones. La historia secreta de los mongoles, la biografía épica de Genghis Khan, escrita en mongol pero utilizando escritura china, representa un nuevo tipo de literatura que trasciende categorías culturales tradicionales. Esta obra combina técnicas narrativas chinas con temas esteparios para crear una síntesis literaria única. Los relatos de viajeros como Marco Polo, Guillermo de Rubruck y Ibn Battuta proporcionan perspectivas europeas e islámicas sobre la civilización mongola que revelan tanto las admiraciones como las críticas que el sistema mongol provocaba en observadores extranjeros. Estos relatos ilustran cómo el imperio mongol fue percibido por contemporáneos de diferentes tradiciones culturales. La descripción de Marco Polo, de la corte de Kublai Khan, aunque embellecida por elementos fantásticos, captura la magnificencia y diversidad de una civilización que había combinado las riquezas de Asia Oriental con las tradiciones administrativas del mundo islámico. Sus relatos de ciudades chinas, técnicas industriales y sistemas administrativos estimularon la imaginación europea e inspiraron futuras exploraciones. Los relatos de misioneros cristianos, como Juan de Montecorvino, revelan la extensión de la tolerancia religiosa mongola y las oportunidades que creaba
para la difusión de ideas religiosas. El establecimiento de una arquidiócesis católica en Beijing bajo los Yuan demuestra que los mongoles podían acomodar incluso religiones que eran minoritarias en sus dominios. Pero la tolerancia religiosa mongola también facilitó la difusión del budismo tibetano, que eventualmente se convirtió en la religión dominante entre los mongoles mismos. La conversión gradual de la élite mongola al budismo tibetano representa una de las transformaciones religiosas más significativas de la era medieval, con consecuencias que se extienden hasta el presente. Esta budistización de los mongoles ilustra un patrón recurrente en la historia del imperio. Los conquistadores que adoptan las religiones de sus súbditos gradualmente pierden las características que los habían hecho únicos como pueblo. Los mongoles budistas de los siglos posteriores son fundamentalmente diferentes de los shamanistas guerreros que habían conquistado Asia bajo Genghis Khan. La fragmentación política del imperio mongol acelera estos procesos de transformación cultural. Sin autoridad central que mantenga estándares mongoles unificados, cada kanato desarrolla características distintivas que reflejan influencias locales. Los mongoles de China se vuelven cada vez más confucianos, los de Persia más islámicos y los de Rusia más ortodoxos. El ascenso de Tamerlán en el siglo XIV representa un intento de restaurar el imperio mongol unificado bajo nuevos auspicios. Tamerlán, aunque turco-mongol más que mongol puro, reclama herencia de Genghis Khan y adopta muchas técnicas mongolas de conquista y gobierno. Sus campañas desde India hasta Anatolia demuestran que las tradiciones militares mongolas retienen efectividad incluso después de la fragmentación del imperio original. Pero el imperio de Tamerlán, aunque espectacular en su alcance, carece de las instituciones durables que habían caracterizado el sistema mongol original. Sus conquistas se basan más en genio militar personal que en innovaciones institucionales sistemáticas, y colapsan rápidamente después de su muerte en 1405. Los mongoles de la era posterior a Tamerlán enfrentan el desafío de mantener identidad mongola en un mundo donde el nomadismo está siendo gradualmente marginado por sociedades sedentarias cada vez más poderosas. El desarrollo de armas de fuego reduce las ventajas tradicionales de la caballería mongola, mientras que la consolidación de estados centralizados hace más difícil para grupos nómadas explotar las divisiones políticas de sociedades sedentarias. La dinastía Qin de China, establecida por los manchúes en el siglo XVII, adopta muchas técnicas mongolas de gobierno multiétnico, mientras simultáneamente erobando gradualmente las tierras ancestrales mongolas. Los Qin demuestran que han aprendido lecciones mongolas sobre cómo gobernar imperios diversos, pero las aplican para contener y eventualmente absorber a los mongoles mismos. La incorporación de Mongolia en el imperio Qing marca el final de la independencia mongola y el comienzo de un período donde los descendientes de Genghis Khan se convierten en súbditos de una dinastía china. Esta inversión histórica ilustra cómo las ventajas que una vez hicieron invencibles a los mongoles, movilidad, flexibilidad y adaptabilidad, pueden convertirse en debilidades cuando las circunstancias tecnológicas y políticas cambian fundamentalmente. Pero incluso bajo dominación extranjera, las tradiciones mongolas muestran notable persistencia. Los mongoles mantienen sus idiomas, religiones budistas y muchas costumbres tradicionales a través de siglos de control chino.
Esta persistencia cultural demuestra la profundidad de la identidad mongola forjada durante los siglos de imperio. La Revolución Mongola de 1911, que establece la Mongolia Exterior como estado independiente bajo liderazgo budista, representa un intento de restaurar la soberanía mongola en una era moderna. Aunque esta independencia es limitada por influencias rusas y chinas, demuestra que las aspiraciones mongolas de autodeterminación nunca fueron completamente extinguidas. La Mongolia socialista del siglo XX adopta ideologías marxistas-leninistas que son fundamentalmente incompatibles con tradiciones mongolas, pero incluso bajo este sistema, los mongoles desarrollan formas de socialismo que preservan aspectos de su herencia cultural distintiva. La Mongolia socialista logra modernización económica y social mientras mantiene elementos de identidad mongola. La democratización de Mongolia, después de 1990, permite una revitalización de interés en la herencia imperial mongola. Genghis Khan, que había sido tratado con ambivalencia durante la era socialista debido a su asociación con feudalismo, es rehabilitado como símbolo de grandeza mongola y orgullo nacional. Esta rehabilitación de Genghis Khan en la Mongolia moderna refleja tendencias más amplias hacia la revalorización de patrimonio cultural en sociedades postsocialistas. Los mongoles contemporáneos buscan en su historia imperial modelos de éxito que pueden inspirar desarrollo nacional en una era globalizada. Los estudios académicos contemporáneos del Imperio mongol han sido transformados por nuevas metodologías que incorporan perspectivas de múltiples culturas y disciplinas. Los historiadores ya no estudian el Imperio mongol simplemente como fenómeno militar, sino como laboratorio de experimentación en gobierno multicultural, intercambio económico y síntesis intelectual. La arqueología mongola ha revelado evidencias materiales sobre la vida en el imperio que complementan y a veces contradicen las fuentes escritas tradicionales. Las excavaciones en Karakorum han revelado la diversidad cosmopolita de la capital imperial, mientras que investigaciones en sitios de batalla han proporcionado información sobre técnicas militares mongolas. Los estudios genéticos han revelado la extensión del impacto demográfico mongol en poblaciones euroasiáticas. La investigación que sugiere que millones de hombres contemporáneos descienden de Genghis Khan ilustra cómo las conquistas mongolas tuvieron consecuencias biológicas que persisten hasta el presente. Los análisis climáticos han proporcionado contexto ambiental para el ascenso mongol, sugiriendo que un período de clima favorable en las estepas mongolas durante los siglos XII y XIII pudo haber contribuido al crecimiento poblacional y la expansión militar que hicieron posibles las conquistas de Genghis Khan. Los estudios económicos han revelado la sofisticación de los sistemas comerciales mongoles y su impacto en el desarrollo de la economía mundial. Las rutas comerciales protegidas por autoridad mongola facilitaron intercambios que conectaron Europa, Asia y África en redes económicas que anticiparon la globalización moderna. La investigación lingüística ha rastreado las influencias mongolas en idiomas desde Hungría hasta Corea, revelando cómo las conquistas mongolas dejaron huellas permanentes en el desarrollo de lenguas euroasiáticas. Palabras mongolas adoptadas en idiomas conquistados ilustran aspectos de la vida bajo dominación mongola. Los estudios religiosos han examinado cómo el imperio mongol facilitó intercambios entre tradiciones religiosas que anteriormente habían tenido contacto limitado. La corte mongola sirvió como laboratorio de diálogo interreligioso que anticipó desarrollos posteriores en tolerancia religiosa y pluralismo.
Los análisis de tecnología militar han revelado cómo los mongoles innovaron constantemente en técnicas de guerra, adaptando tecnologías de cada civilización conquistada para crear síntesis militares que superaban las capacidades de cualquier tradición individual. Los ejércitos mongoles representaron los primeros ejércitos verdaderamente multinacionales de la historia. Los estudios de género han comenzado a examinar los papeles de las mujeres en la sociedad mongola, revelando que las mujeres mongolas disfrutaron de estatus y autoridad que eran inusuales en muchas sociedades contemporáneas. Figuras como Sorgatani Beki, madre de Monke y Kublai Khan, ejercieron influencia política significativa que afectó el curso del imperio. La investigación sobre administración mongola ha revelado la sofisticación de sistemas burocráticos que permitieron el gobierno efectivo de territorios que se extendían por múltiples continentes. Los mongoles desarrollaron técnicas administrativas que anticiparon métodos utilizados por estados modernos para gestionar diversidad cultural y coordinación interregional. Los estudios comparativos han examinado el imperio mongol en contexto de otros imperios nómadas, revelando tanto características únicas como patrones recurrentes en la relación entre sociedades nómadas y sedentarias. Estos estudios han contribuido a teorías más sofisticadas sobre procesos de construcción imperial e intercambio cultural. Los debates contemporáneos sobre el legado mongol reflejan tensiones entre admiración por los logros organizacionales mongoles y horror por la violencia que acompañó las conquistas mongolas. Estos debates ilustran desafíos más amplios en la evaluación de figuras históricas que combinaron genio creativo con brutalidad destructiva. Las representaciones populares del imperio mongol en literatura, cine y televisión han influido en percepciones públicas de los mongoles, a menudo enfatizando aspectos dramáticos de las conquistas, mientras minimizando contribuciones culturales y tecnológicas mongolas. Estas representaciones revelan cómo el patrimonio histórico es reinterpretado para audiencias contemporáneas. Los museos mongoles contemporáneos presentan interpretaciones del imperio que equilibran orgullo nacional con reconocimiento de complejidades históricas. Estas exhibiciones utilizan metodologías museográficas modernas para presentar múltiples perspectivas sobre el fenómeno mongol. La conservación de sitios históricos mongoles presenta desafíos únicos debido a la naturaleza nómada de mucha cultura mongola tradicional. Los esfuerzos de preservación deben equilibrar autenticidad histórica con necesidades de poblaciones mongolas contemporáneas que continúan utilizando paisajes tradicionales. Los programas educativos mongoles contemporáneos buscan enseñar sobre el imperio mongol de maneras que inspiren orgullo nacional, mientras promoviendo comprensión de diversidad cultural y tolerancia internacional. Estos programas reflejan intentos de utilizar patrimonio histórico para promover valores contemporáneos. Los intercambios académicos internacionales han facilitado colaboración entre eruditos mongoles, chinos, rusos y occidentales en el estudio del imperio mongol. Esta colaboración ha producido interpretaciones más equilibradas que incorporan perspectivas de múltiples tradiciones historiográficas. Las tecnologías digitales están revolucionando el estudio del imperio mongol al hacer accesibles manuscritos raros, facilitar análisis lingüísticos comparativos y permitir visualizaciones de datos que revelan patrones en las conquistas mongolas que no eran aparentes utilizando métodos tradicionales.
mientras las estrellas brillan sobre las estepas mongolas, donde una vez Genghis Khan reunió las tribus bajo su estandarte de 9 colas blancas, donde el viento susurra a través de hierba que ha crecido sobre las ruinas de Karakorum, donde los descendientes de los guerreros que conquistaron el mundo ahora pastan sus rebaños en tierras que vieron pasar los ejércitos más poderosos de la historia. El eco del imperio mongol continúa resonando a través de los siglos, en cada red de comunicaciones que conecta continentes distantes, en cada sistema administrativo que gestiona diversidad cultural, en cada síntesis intelectual que combina tradiciones de múltiples civilizaciones. Algo del genio mongol perdura. Los mongoles nos enseñaron que las fronteras entre civilizaciones son permeables, que la diversidad cultural puede ser fortaleza cuando es organizada efectivamente y que sociedades aparentemente primitivas pueden desarrollar innovaciones que transforman el mundo. Nos mostraron que el liderazgo visionario puede crear unidad donde había fragmentación, y que la tolerancia pragmática puede lograr lo que la ideología pura no puede. Pero su legado también nos recuerda los costos terribles de la ambición ilimitada y los peligros de poder concentrado sin restricciones morales. Las ciudades destruidas, las poblaciones masacradas y las civilizaciones disrumpidas durante las conquistas mongolas ilustran que incluso los logros más grandes de la historia pueden venir acompañados de tragedias inmensas. En nuestro mundo globalizado, donde culturas diferentes se encuentran constantemente, donde la tecnología permite comunicaciones instantáneas a través de continentes, donde los desafíos globales requieren cooperación internacional, las lecciones de la experiencia mongola son más relevantes que nunca. El imperio mongol demuestra tanto las posibilidades como los peligros de la globalización. Cuando es dirigida por liderazgo sabio y tolerante, la integración global puede crear prosperidad, intercambio cultural y progreso científico que beneficia a toda la humanidad. Cuando es dirigida por ambición sin restricciones, puede crear destrucción y sufrimiento a escalas que trascienden fronteras nacionales. Si estas historias de conquista y construcción imperial, de encuentros entre civilizaciones, de la transformación de nómadas tribales en arquitectos de un orden mundial, han despertado algo en tu imaginación, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Porque comprender cómo los mongoles transformaron el mundo no es solo ejercicio histórico, es esencial para entender las fuerzas que continúan moldeando nuestro mundo interconectado. La historia del Imperio Mongol nos recuerda que los cambios más profundos en la historia humana a menudo emergen de lugares inesperados, que las sociedades que parecen marginales pueden desarrollar innovaciones que transforman civilizaciones, y que el genio humano puede crear unidad y progreso incluso en las circunstancias más improbables. Su legado de adaptabilidad, tolerancia pragmática y ambición visionaria continúa inspirando a aquellos que buscan entender cómo se forjan los destinos de las naciones y se moldea el futuro de la humanidad.